Bueno, hace rato realmente no temblaba tanto como hoy. Así que intentaré en la gracia del Señor llevar este mensaje. Quisiera, hermano, usted me acompañe por favor a la epístola de Tito. No es desconocida para ustedes, pues están siendo enseñadas por el pastor Joel en ella. Así que hay una enseñanza particular. Yo quedé muy gozoso hace 8 días de escuchar el mensaje que el pastor trajo. Y la razón es por una cosa puntual por la que quedé tan gozoso y agradado con ese mensaje. Es porque usted, iglesia, está recibiendo, según lo que vi, según lo que escuché, todo lo que usted necesita para crecer en el Señor. Yo no sé si usted se acuerda cuál fue el mensaje que recibió hace 8 días, pero si no recuerda ese mensaje, tal vez eso responda a su pregunta: ¿y por qué no crezco como debería de crecer? Porque si usted no recuerda ese mensaje que tan solo hace 8 días se le dio, posiblemente es porque usted está ignorando el alimento y la bendición que usted está recibiendo desde este púlpito. Quiero que sepa, hermano, que cuando un pastor se para a predicar la palabra de aquí, no es una simple conferencia que se está dando. No simplemente está buscando llenar las mentes de información, sino que se obtenga esa doctrina, como el pastor mismo decía, por la cual luchamos, porque es la única que procura una vida de piedad. Usted debe crecer en una vida de piedad a través de esa enseñanza que usted recibe aquí. Lo que me llama la atención es que en esa reforma light de la que el pastor habló hace 8 días, muchas personas no están creciendo. Dice, no es la soberanía de Dios que yo crezca mucho, pero cuando un hijo físicamente no crece, no dice eso. Si no ven un niño que físicamente no está creciendo, ellos no dicen, soberanamente Dios quiere que sea un enano. No, van al médico, hacen todo lo posible para que ese niño crezca. Pero cuando no crecen en su vida espiritual, se atreven a decir, soberanamente el Señor quiere que yo sea un enano espiritual. No está bien, hermano, usted debe crecer a través de la palabra que está recibiendo a través de sus pastores. Acompáñenme por favor entonces esto era como para tratar de dejar un poquito el miedo. Tito capítulo 2, versículos 11 al 15. Quiero que me acompañen por favor allí. Tito capítulo 2, versículo 11 al 15. Yo leo para ustedes la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad y purificar para sí ese pueblo del que se nos hablaba esta mañana, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Padre, yo quiero darte gracias por esta bendita porción de tu palabra. Quiero pedirte, Señor, me ayudes en tu gracia a hablar lo que es conforme a la sana doctrina, como hace 8 días nos enseñabas, y pedirte que este pueblo esté gozoso también de escuchar lo que es conforme a la sana doctrina. Bendícenos esta mañana en tu gracia, en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Quisiera arrancar este mensaje como lo comenta un comentarista de nuestro tiempo. Dice, no hay necesidad más urgente en la cristiandad que la de una conciencia renovada de lo que es la gracia de Dios. Y me llama la atención lo que este hombre dice, porque no dice que es una necesidad urgente del mundo de conocer la gracia de Dios, sino de la iglesia, de los cristianos. Y dice que Tito capítulo 2 versículos 11 al 15 está cargado de buenas nuevas. Quiero que usted escuche hoy, iglesia. Este mensaje son buenas nuevas para ese pueblo del que se nos estaba hablando esta mañana. Son buenas nuevas sobre lo que la gracia de Dios es capaz de hacer en todo hombre.
Usted va a escuchar hoy en este lugar, a través de esta enseñanza, lo que la gracia de Dios es capaz de hacer en todo hombre. Dice este hombre que hay una continuación gloriosa a la gracia salvadora que nos justifica. La gracia que nos declara justos ante Dios se convierte en la gracia que nos santifica, haciéndonos cada vez más santos en nuestra vida diaria. Es una gracia predominante, imparable, que no se despide el día después que el pecador se arrepintió. Es el poder de Dios para vencer el pecado y un arma potente en la batalla feroz que es parte de la vida después de la conversión. Cierro la cita de este hombre. Iglesia, la carta de Tito, como bien éramos enseñados, puede resumirse como la sana doctrina o las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1 usted pudo notar, porque sé que ha sido enseñado en ella, la doctrina y cómo se ve esa doctrina en la piedad de la iglesia. Se nos recuerda cómo debe tener o cómo debe vivir todo aquel que va a gobernar la iglesia de acuerdo a la sana doctrina. En el capítulo número 2 prácticamente vemos la doctrina y la piedad en el hogar y la sociedad en general. El capítulo 2, como lo vimos hace 8 días, comienza el Señor diciéndonos que la sana doctrina debe de afectar la vida de aquellos ancianos, aquellos que llevan kilometrajes en la vida cristiana, y debe de aventajar a los más jóvenes enseñándoles que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia y todo lo que usted pudo escuchar. A las ancianas en edad, también que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, maestras del bien, y eso es de acuerdo a la sana doctrina. El pastor hace 8 días les dijo, empezando el sermón, tal vez para usted suene esto muy legalista, porque Pablo hace algo que usualmente no hace en el resto de sus cartas: empezar con indicativos y posteriormente con imperativos. No, Pablo empieza diciendo, enseña esto, y no empieza enseñando el evangelio, sino cómo debe de verse el evangelio en la vida de la iglesia, en ancianos, en ancianas, pero también le habla a las jovencitas y le dice a las jovencitas que amen a sus maridos, que sean prudentes, castas, cuidadosas del hogar, sujetas a sus maridos. Esto es de acuerdo a la sana doctrina. Pero a los jóvenes les manda que sean prudentes. Esto es de acuerdo a la sana doctrina. A los trabajadores y a los siervos que sean sujetos a sus amos, no respondones, que no defrauden, sino que sean fieles en todo. Esto es de acuerdo a la sana doctrina. Entonces la pregunta en este momento es, ¿cómo juega este texto de Tito 11 al 15, del capítulo 2, 11 al 15, en todas estas instrucciones con respecto a la sana doctrina? Y es interesante porque el versículo 11 empieza, ¿por qué? Porque yo quiero que usted entienda el pensamiento de Pablo aquí. Tito, enseña la sana doctrina. ¿Qué quieres que enseñe, Pablo? Como Cristo vino, nos redimió, el antiguo pacto, el nuevo pacto, soteriología. ¿Quieres que enseñe supralaxarianismo, infralaxarianismo? ¿Qué quieres? No, enseña que los ancianos sean decorosos, prudentes, sobrios, que las mujeres sean sujetas a sus maridos, que los jóvenes sean piadosos, que los trabajadores no sean respondones. ¿Por qué? La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, trayendo salvación en Cristo Jesús. Lo que Pablo viene diciendo, hermanos, es que la sana doctrina debe verse reflejado en todas estas virtudes, porque son inherentes, o sea, son conforme a la sana doctrina. Y lo que Pablo está dando en los versos 11 al 15 es, primero, la razón por la que deben, y segundo, la razón por la que pueden vivir de esta manera. Pablo en estos versos nos dice, en primer lugar, ¿por qué? Y segundo nos dice,
En primer lugar nos dice, deben vivirlo. Y después nos dice, ¿por qué lo pueden vivir? Independientemente del sexo, independientemente de si es anciano, anciana, joven, trabajador, presbítero, se puede vivir de acuerdo a la sana doctrina. Usted se puede preguntar, hermanos, ¿es posible realmente vivir así como Pablo nos está mandando o como el Espíritu Santo nos está hablando a través de Tito? Todo lo que el pastor él va a estar predicando, ¿es posible vivir, pastor? ¿En serio se puede vivir así? Y la respuesta de Pablo es sí. Se puede vivir en un mundo oscuro, en un mundo caído, en un mundo esclavo del diablo, esclavo de los deseos mundanos. Así que es normal que usted se pueda hacer la pregunta, pero es que usted no sabe dónde vivo yo. Usted no sabe las situaciones que tengo que enfrentar. Usted no conoce a mi esposo. Usted no conoce a mi esposa. Y Pablo le dice, independiente de todas esas cosas, porque la gracia de Dios se ha manifestado en este presente siglo malo, usted y yo podemos vivir sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. ¿Es posible vivir de una manera fiel en un mundo lleno de mentira y oscuridad? En un país como este en el cual ustedes están, donde la mentira, la trampa, la injusticia hace parte de todas las esferas, ¿es posible permanecer en estas santas virtudes? Iglesia, no solamente usted debe, sino que si usted es ese pueblo escogido de Dios, usted no solamente debe, usted puede vivir así. Y quiero adelantarme y decirle, eso no es legalismo. Legalismo es que usted intente vivir eso fuera de la gracia de Dios. Eso es legalismo. La respuesta de Cristo, del Espíritu de Cristo por medio de Pablo a todas estas preguntas es sí. Si es posible ser luz en medio de tinieblas. A mí me gustó tanto escuchar al pastor Joel hace 8 días decir, usted y yo somos pecadores. Claro que sí somos pecadores. Claro que reconocemos que hay pecado. La enseñanza hace 8 días del hermano precisamente en la doctrina del pecado es que en nosotros todavía permanece el pecado. Pero no somos como los pecadores que están allá afuera. Ciertamente no lo somos. En 1554, el gran reformador John Knox visitó Ginebra. Esa Ginebra donde Calvino había estado trabajando tan intensamente sembrando la sana doctrina. Esa Ginebra donde él había estado predicando, enseñando, exhortando a que el pueblo no solamente escuchara sana doctrina, sino que viviera la sana doctrina. Y John Knox le escribe a un amigo suyo lo siguiente: es la escuela de Cristo más perfecta que haya existido en la tierra desde el día de los apóstoles. No estoy hablando de que un pagano dijo eso. John Knox, un hombre piadoso, le escribió: he visto la escuela más perfecta de Cristo desde el tiempo de los apóstoles en la Ginebra de Calvino. Y qué bueno poder llegar aquí y decir, ha visto la escuela más perfecta desde el día de Calvino. La razón para esto radica en una poderosa implicación del Evangelio. La razón por la que podemos y debemos vivir de esta manera es por una poderosa implicación evangélica. Un fundamento evangélico, un poderoso indicativo. La razón por la cual debes y puedes vivir a la altura de la sana doctrina. La razón por la cual puedes vivir de una manera sobria, justa y piadosa en este mundo de tinieblas. No se debe a tu fuerza de voluntad. La razón está en la gracia de Dios. Ahí está la razón. Note esto, hermanos. Los ancianos vivan así. Las ancianas de esta forma, los jóvenes de esta manera, las jovencitas así, los siervos de esta forma. Y el verso 11 pone todo esto sobre un fundamento evangélico. Vivan así porque la gracia de Dios se ha manifestado.
La razón por la cual podemos vivir de esta manera, y es una realidad que podemos vivir así. Esto no es un sueño utópico, hermanos. Esto no es una quimera o una ilusión. Esto es una realidad que puede vivir la iglesia. La razón por la que podemos vivir así no es por nuestra fuerza de voluntad, sino porque en la gracia de Dios hay poder para vivir de esta manera. La gracia es la razón por la cual tú y yo podemos vivir como luminares en el mundo, viviendo la sana doctrina, siendo anciano. Eres un anciano, gloria a Dios. Qué bueno que la iglesia se llene de ancianos piadosos. ¿Cuántos estos jóvenes que están aquí y los niños que están aquí necesitan referentes ancianos piadosos? ¿Qué necesidad tiene la iglesia volver a ver ancianas piadosas? No importa si es joven, anciano, anciana, joven, presbítero, empleado, siervo. Y esto es debido a lo que hace la gracia y como lo hace la gracia. Y eso es lo que pasaremos a ver a continuación, hermanos. ¿Qué hace la gracia en primer lugar? Y en segundo, ¿cómo lo hace la gracia? La gracia en primer lugar es una gran pedagoga. La gracia nos enseña a vivir. Miremos el verso 12, dice, enseñándonos. ¿Quién enseña, hermanos? Según este texto, la gracia. Así que usted ya debe dejar de pensar en la gracia como un concepto abstracto. La gracia es ese favor inmerecido. No, hermanos, en la Biblia la gracia es mucho más que un concepto abstracto. Es interesante que en esta palabra original es de donde se deriva la palabra pedagogo. Pedagogo se usaba para referirse a un maestro que enseñaba a un niño paso a paso. Y quiero que noten algo muy importante aquí. Esta palabra puede ser traducida tanto como enseñando o entrenando. Y hago esta aclaración para que usted no se vaya a confundir con la enseñanza de hoy, porque la enseñanza de hoy es muy descriptiva. Déjeme me explico. Yo te digo cosas y tú aprendes, pero no es lo que la gracia de Dios hace. Y yo quiero que ustedes dejen de ver al pastor como un simple maestro descriptivo. El pastor de una iglesia no es un maestro descriptivo donde dice cosas y usted mira si hace o no. No, el pastor de una iglesia es un instrumento en las manos del Señor que lleva, guía, enseña, reprende, corrige, lo mueve. Eso es lo que la gracia hace con nosotros. No es simplemente un maestro descriptivo. Hermanos, la gracia no es solo ese favor inmerecido de Dios que da el más grande regalo al más grande de los pecadores. La gracia también es una maestra, una pedagoga. Es también esa fuente de poder que nos capacita, nos hace aptos para vivir en la luz en este mundo de tinieblas. Ella nos capacita para vivir, según este texto, en 3 dimensiones. Primero, con usted mismo. Segundo, con la sociedad. Tercero, con Dios. Mire cómo nos enseña este texto con usted mismo. ¿Es posible para un anciano que haya vivido toda una vida llena de vicios, vivir de una manera sobria, no siendo esclavo de los placeres? Ay, hermanos queridos, una cosa que trabajo fuertemente con los ancianos de la iglesia es porque los ancianos de la iglesia tienden a volverse tercos en su manera. Yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya no aprendo, Mi querido hermano, hasta el día que venga Jesucristo por usted, mi querido anciano, usted está llamado a crecer y a esforzarse por vivir de una manera sobria. ¿Se puede un hombre como yo que vivió 50 años en los deleites y placeres? Sí se puede, porque la gracia te capacita y te enseña para eso. Si puedes hacerlo, hermano, en la gracia del Señor. En tu fuerza, en tu poder no, pero en la gracia de Dios sí. ¿Es posible para un joven cristiano en su esfera personal, rodeado de una cultura inmoral que hasta un chicle se vende con una mujer desnuda, vivir de manera piadosa? Según la palabra del Señor, sí, porque la gracia de Dios enseña, guía, mueve, le da poder para que ese jovencito viva de esa manera. No es simplemente una información que le da, hermanos.
Si miramos esa palabra sobria como el pastor se las enseñó hace 8 días, está aquí en Tito varias veces. Los presbíteros, los pastores, se les exhorta a vivir sobriamente. A los ancianos se les dice lo mismo. La gracia nos enseña, hermanos, a vivir una vida de dominio propio. No entregado a los placeres, no entregado a lo carnal. Eso hace la gracia de Dios en nosotros. En segundo lugar, la gracia nos enseña a vivir de una manera piadosa, no solamente dominando nuestros deseos, diciendo ya vivo para Cristo, yo ya no hago lo que quiero, yo ya no vivo para mí, eso lo hace la gracia. Tú no puedes hacer eso sin la gracia. Tú no puedes dominar tus apetitos y tus placeres y tus deseos sin la gracia de Dios. Necesitas correr a la gracia de Dios. Y tranquilo que usted puede decir, ¿pero qué es la gracia de Dios? Ya lo vamos a ver más adelantico. Necesitas tener la gracia de Dios. Eres incontrolable, insaciable sin la gracia de Dios. Pero con la gracia de Dios tú puedes tener dominio propio, autocontrol. Pero no solamente con nosotros mismos, con la sociedad también. Es posible para una mujer cristiana, anciana o joven dejar de usar su lengua para el chisme, como dice el verso 3, no siendo calumniadora, sino usar su lengua para bendecir y hacer el bien a sus hermanos. Es posible tener mujeres prudentes en medio de la iglesia, no chismosas y murmuradoras, según la Biblia, sí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para que las mujeres de la iglesia sepan usar su lengua para bendición. ¿Es posible para una mujer cristiana renunciar a su mal deseo de ser irrespetuosa con su esposo? ¿Es posible para una mujer cristiana vivir en esa santa sumisión honrosa que la palabra de Dios le dice? Es que usted no conoce a su esposo. Yo no conozco a su esposo, pero conozco la gracia de Dios. Yo no conozco a su esposo, hermano, seguro, pero sé lo que es capaz de hacer la gracia de Dios con el más grande de los pecadores. En tercer lugar, nos enseña a vivir de manera piadosa, sobria, justa, sobria. Sobriedad, necesitamos sobriedad justa con los que están a nuestro alrededor, piadosamente para con Dios. Es posible para un siervo, para un empleado cristiano, renunciar a su mal deseo de ser respondón, de robar y cultivar más bien un espíritu de buena voluntad con su jefe, aun cuando este hombre es difícil. Es posible para usted y para mí vivir para la gloria de Dios independientemente de nuestro alrededor. Según la Biblia, sí es posible que usted y yo vivamos para la gloria de Dios. ¿Recuerdan el himno de John Newton? A veces cantamos muchas cosas, hermanos, que no meditamos. Es interesante porque el himno de John Newton dice, la gracia me enseñó a temer. A veces cuando pensamos en la gracia, me salvó, me liberó del infierno. No, te enseña a temer. Te enseña que seas un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios. Eso hace la gracia de Dios en nosotros. Así que, hermanos, ¿es posible vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo? Sí. ¿Por qué? ¿Porque tenemos esa fuerza de voluntad? No, porque la gracia de Dios nos enseña, nos capacita, nos guía, nos reprende, nos corrige. Eso hace la gracia de Dios. ¿Cómo hace esto la gracia? ¿Cómo es que la gracia me capacita, me enseña, me entrena para que yo pueda glorificar a Dios en este presente siglo malo? Primero, según el texto que trajimos, trayendo salvación a todos los hombres. En cierto momento yo escuché a un predicador cuando se le dijo, Dios me salvó. Y él le hizo una pregunta interesante. ¿De qué? Y hace 8 días estábamos acá viendo una clase y el pastor dijo, creo que fue el jueves pasado o el viernes pasado,
En primer lugar, Dios nos salvó del mismo. Claro que sí. Nos salvó de su ira. El problema que teníamos era con un Dios santo, santo, santo. Nos salvó del mismo. Pero también nos salvó de toda impiedad, de injusticia y deseos malvados. Nos salvó del pecado, del gobierno del pecado, del poder del pecado. No se te puede olvidar de que fuiste salvo. Y es lastimoso porque a veces las personas dicen, el Señor me salvó del infierno. Error. El Señor te salvó de lo que te conduce al infierno. Es el pecado lo que te lleva al infierno. Es el pecado impenitente lo que te va a terminar conduciendo al infierno. El Señor te salvó de lo que te lleva al infierno. Así que la palabra manifestar acá, y aquí empieza a aclararse esto para que usted no piense en la gracia de Dios como simplemente un concepto abstracto. La palabra manifestar acá, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación, es que se ha hecho visible. La gracia de Dios no es un concepto abstracto, invisible. Por ejemplo, hermano, noten la sabiduría en Proverbios capítulo 6 o capítulo 7. Usted se va dando cuenta que no está hablando simplemente de un concepto abstracto. La sabiduría clama en las calles. Tiene características de una persona. Cuando Cristo se manifiesta, se hace visible realmente lo que es la sabiduría. El amor no es un concepto tampoco abstracto como éramos enseñados hace 8 días. Cuando Cristo se manifestó, se hizo visible el amor. Y cuando Cristo se manifestó, se hizo visible la gracia de Dios. Cristo es la gracia de Dios encarnada. Así pues, mis hermanos, la gracia de Dios vino, se hizo visible en este mundo de tinieblas, penetró en este presente siglo malo, se hizo palpable y tocante. Lo pudieron tocar la gracia de Dios. Cristo es la gracia de Dios. Cristo es lo que tú necesitas. Si tú tienes a Cristo, puedes vivir de esta manera. Primero, hermanos, la gracia de Dios trajo un gran don, una gran dádiva. Cristo, nuestro gran Salvador, se dio a sí mismo por nosotros. Hermanos, en esta primera escena que nos muestra este texto acerca de la gracia manifestándose, es que tenemos a un gran Salvador dándose en nuestro lugar y a nuestro favor. Esta gracia no es abstracta, puede verse, puede palparse. En segundo lugar, Cristo trajo una gran liberación. Y en tercer lugar, mis queridos hermanos, Cristo adquirió un pueblo celoso de buenas obras. ¿Sabe cómo nos enseña la gracia? ¿Sabe de qué manera nos enseña la gracia? Recordándote todo el tiempo el evangelio que hizo Cristo por ti. Piensa, hermano, qué hizo Cristo por ti. Piensa cómo vivías cuando estabas en pecado. Piensas cómo vivía cuando estabas sin Cristo y sin Dios en el mundo, ajeno a los pactos de la promesa. Cómo vivías y qué ha hecho Cristo en ti. Y esa es una manera como la gracia de Dios te enseña y te capacita a vivir en este siglo justa, sobria y piadosamente. Predícate el evangelio. Escucha el evangelio. A mí me llama la atención, hermanos, que muchas veces los hermanos parecen ser que se aburren de oír el evangelio. ¿Otra vez el evangelio? ¿Otra vez me van a recordar que Cristo murió por mí en la cruz? Tal vez, hermanos, si usted está diciendo eso, otra vez saber que yo era pecador y Cristo vino, es porque usted no ha entendido el evangelio, porque nada enternece tanto el corazón del ser humano como el evangelio. Recuérdatelo. Óyelo, predícatelo, cántalo. Porque cuando usted recuerda lo que Cristo hizo por un vil pecador, cómo te libertó de esa vida, ¿no recuerdas lo esclavo que estabas a los vicios, al pecado, a la maldad, a la idolatría? Y Cristo operó esa gran redención en tu vida. ¿No te motiva eso a vivir una vida piadosa? Si el evangelio no te motiva a vivir una vida piadosa, quiero decirte una cosa, no hay nada que lo haga. Si Cristo murió para rescatarme y darme una vida, ¿no podré vivir yo
sobria, justa y piadosamente. Así que una de las formas como trabaja la gracia es consumiendo nuestro corazón con el Evangelio, haciendo que el Evangelio se encarne en nosotros, que corra el Evangelio por nuestras venas. Pero en segundo lugar, mis queridos hermanos, es más, déjeme recordarle una cosa acerca de este texto de Timoteo, o de Tito, perdón. Pablo no se lo está dando a gente que está viviendo en un paraíso. De hecho, según recuerdo, dice, uno de ellos dijo de su propio profeta, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Podemos vivir en un mundo de gente mentirosa, malas bestias, glotones, ociosos, como dice el apóstol Pablo aquí. Sí, porque la gracia te enseña. ¿Cómo? Recordándote el Evangelio. Recordándote de a dónde te ha sacado. Lo que tuvo que hacer Cristo para rescatar tu vida. Pero en segundo lugar, hermanos, hay una manera gloriosa como el Evangelio o como la gracia hace esto. Te pone hacia adelante. Versículo 13 dice aquí el texto en el verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una de las cosas que tenían los puritanos o los hombres de antaño, particularmente Spurgeon habla de eso, era que todos los días salía y miraba a su ventana y decía, Señor, ¿será el día en que vas a venir hoy por nosotros? Creo que esa idea de vivir, a como se nos expresó ahora precisamente por el pastor cuando nos estaba explicando acerca de ese pueblo, ¿cómo va a terminar la historia de la humanidad? Con un Dios, con su pueblo. Un Dios y su pueblo adorándole, un Dios que fue hecho celoso de buenas obras, adorándole. ¿Podrá usted, hermano, podrá usted levantarse en la mañana, abrir las ventanas y decir, oh Señor, ¿será que tú vienes hoy por tu pueblo y vivir de una manera impía? ¿Podrás tú mover las cortinas apenas amanece en este lugar? Señor, hoy vendrás por nosotros, hoy seremos definitivamente tu pueblo, y salir de ahí a pelear con tu esposo, a hablarle mal a tu esposo, o tú, hombre, a no criar y enseñar a tu esposa como es debida, o tú, jovencito, a andar en placeres mundanos después de abrir la ventana y decir, Cristo vendrás hoy por mí. Ciertamente me parece una gran hipocresía aquellos que le dicen, Señor, te estamos esperando, mas a la misma hora idean y maquinan planes malvados. Aquellos que pueden vivir sobria, justa y piadosamente son los que tienen sus ojos en las cosas venideras. Son los que tienen sus ojos puestos en Cristo. Hermanos, si usted ha mirado lo que la Biblia nos dice acerca de todos los que en sinceridad están esperando a Cristo, hay una cosa que les caracteriza. Y el Señor dice, pero ¿qué hallará el Señor cuando venga? Bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga lo haya haciendo así. Hermano, esperar a Cristo no es que usted esté diciendo todos los días, Cristo, te estamos esperando a ver por nosotros. Una vida justa, sobria y piadosa es el mayor testimonio de que usted espera que Cristo venga por usted. Así que, hermanos, no solamente la gracia nos lleva a mirar el Evangelio, sino que la gracia nos lleva a mirar esa esperanza bienaventurada. ¿Y cuál es esta esperanza, hermanos? Cristo viniendo en las nubes con gran poder por ese pueblo santo. Vendrá por los fieles de la tierra, vendrán por aquellos que hoy le sirven, vendrán por aquellos que hoy le aman, vendrá por aquellos que hoy le entregan su vida, que obedecen su palabra. Yo le doy gracias al Señor, hermanos, por estar hoy predicando en una iglesia que dice que la ley moral todavía es inherente a nosotros. Porque Cristo vendrá y dice, el que me ama es el que guarda mis mandamientos. ¿Cómo podemos decir amar a Dios y no guardar sus mandamientos? Así que, mi querida iglesia, el hombre que mira a Cristo, que lo ve venir en las nubes del cielo, queriendo que Cristo venga por él, es uno que se ha de esforzar por vivir en obediencia a su Señor.
Hermanos, no es algo abstracto la gracia de Dios. Cristo vendrá y lo verás con tus propios ojos. Verás al que ama tu alma. Sea que Él venga o sea que tú vayas a Él, lo verás cara a cara. La muerte no será sino el último escalón al último grado de tu santificación. Así que en ese momento te gozarás con un gozo indestructible y comiénzate a gozar desde ya, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que ha de venir vendrá, vengo en breve, sí, dice el Señor, y mi galardón conmigo, y el Espíritu y la iglesia dice, sí, ven Señor Jesús. Y el mayor grito de que tú dices, sí, ven Señor Jesús, es, mira cómo estoy viviendo para ti, mira cómo me estoy esforzando por honrarte, Señor. Sí, ven, Señor Jesús. Y mientras viene, Señor, gracias porque tú eres la gracia que yo necesito. Señor, vivir en medio de este mundo de glotones, ociosos, mentirosos no es fácil, pero tú me ayudas. Oh Señor, vivir en esta casa con este esposo a veces es difícil, pero tú eres mi maestro, tú eres mi Señor, tú me ayudas, tú me fortaleces. Ah Señor, vivir con este hijo incrédulo no es fácil, vivir con este jefe, no es fácil, pero tú eres mi ayuda, mi sostén y mi socorro. Señor, quiero vivir para ti. Cantábamos ahora, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios en Juan, que el que está en sus manos nadie lo puede arrebatar. Y el pastor terminaba concluyendo esta mañana la enseñanza. ¿Qué seguridad nos trae el pacto de Dios? ¿Qué seguridad nos trae el saber que no fuimos escogidos o hechos parte de su pueblo por alguna obra en nosotros? ¿Qué seguridad nos trae esto? Mis queridos hermanos, Cristo no está intercediendo en el cielo para que tú no te pierdas. Tú eres de Él. Tú eres de Él. Tú le perteneces. Él no está allá. Ay, Señor, que este no se me pierda. No, nadie te podrá arrebatar. Cristo está intercediendo en el cielo, porque es la gracia de Dios aún intercediendo por nosotros en Cristo, para que usted y yo aquí podamos batallar en este presente siglo malo con la bendita gracia de Dios, honrando a nuestro Señor Jesucristo, porque hoy lo estamos adorando en este lugar, ¿cierto? Y ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que nuestro Padre es muy glorificado cuando usted y yo damos mucho fruto. Hermanos, no hay una manera más gloriosa de glorificar a Dios, sino que usted y yo demos mucho fruto para Dios. Así que espero que usted pueda unirse también al canto de John Newton. Y cuando en Sión por siglos mil, brillando esté cual sol, yo siempre cantaré allí su amor que me salvó. Padre, ayúdanos por favor. Ayúdanos con tu preciosa gracia a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Señor, socórrenos en tu misericordia. Hay cosas difíciles para nosotros, Señor. Hay jefes complicados. Hay esposos difíciles, Señor. Mi propio carácter, mi propio pecado se vuelve pesado a veces. Pero tú eres nuestra gracia. Tú eres el don del cielo para ayudarnos en medio de todas estas cosas. Socórrenos con tu poderoso Espíritu. Socorre a esta iglesia, Señor, para que se pueda decir de ella, oh, no vi una escuela más perfecta de Cristo sobre la tierra. Ayúdale, Señor. Bendice mucho las predicaciones del pastor Joel sobre este Tito capítulo 2 y la puesta, el adorno de la sana doctrina. Te ruego, Señor, para que la Iglesia Bautista de Miami adorne con su manera de vivir los esposos, las esposas, los hijos, los hermanos, los trabajadores. Adornen esa preciosa doctrina que desde este púlpito se anuncia. Te lo ruego, Señor.
Bendíceles. Padre, concédeles un local donde reunirse. Concédeles ese lugar, Señor, donde se han de reunir a seguir siendo instruidos en la sana doctrina. Tú sabes y conoces nuestras necesidades. Oh Dios mío, mírales con agrado, mírales con gracia y con compasión, y concédeles poder seguir anunciando y predicando estas sanas palabras que tienen poder de Dios para salvación. Bendice, Señor, también a Miami a través de esta congregación. Oh Señor, bendice a los perdidos que están en medio de este país. Señor, mi papá está aquí perdido. Yo te ruego que en algún momento, Señor, lo pueda ver sentado ahí en estas sillas, adorando a Dios, recibiendo sana doctrina y su vida siendo transformada. Oro también por mi hermano, Señor, poderle ver en esta silla sentado, instruyéndose, recibiendo palabra de vida para que viva para tu gloria. Y así oramos por todos nuestros familiares perdidos, para que un día hoy estén adorando al Señor en este lugar juntamente con nosotros. Engrandécete, Señor. Engrandécete en este pueblo que tanto te necesita. Padre, manifiesta tu bendita gracia en este lugar, haciendo que este pueblo sea un pueblo celoso de buenas obras. Gracias te damos en Jesucristo, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén.